Viajamos a Manalco para encontrarnos con Andrés Juárez, quien trabaja con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. El propósito del viaje fue responder a la pregunta ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer en los bosques aledaños a la megaurbe del Valle de México para prevenir crisis ambientales? Bueno, estamos en Las Marimbas, es un lugar privilegiado, de verdad un lugar precioso, y nos encontramos con Andrés Juárez. Él es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Él es el gerente de un proyecto del que venimos a platicar, que es el proyecto del Pazmit. Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes por la visita. Bienvenidos. Andrés, nosotros nos preguntamos, primero, cuáles fueron las causas de esta catástrofe o esta situación de crisis, a lo mejor exagero con catástrofe, ecológica que sufrimos hace algunos meses, una semana y media, casi 2 meses en la Ciudad de México. Y al preguntarnos las causas, pensamos que también teníamos que preguntarnos por las soluciones. Y precisamente hemos venido aquí a Manalco para hablar de esas posibles soluciones. ¿Por qué no nos cuentas a nosotros y al público que nos ve en la televisión sobre lo que está haciendo aquí el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, que de alguna manera ofrece soluciones a esta realidad, este trabajo territorial con las comunidades ejidales, Andrés? Bueno, pues creo que hablar de causas de los incendios es algo complejo. No podemos hablar de una sola causa, una causa principal. Creo que la crisis ambiental que se vivió hace unas semanas, principalmente en la Ciudad de México, tuvo que ver con una conjugación de factores. Los incendios, que cada año se dan por la época del año, la dirección de los vientos, las condiciones de humedad también que contaron. Y bueno, todo esto dio como resultado pues, una crisis que resultó pues, en lo que nosotros ya vivimos. No podemos hablar de que hubo más incendios en cuanto a número, pero sí probablemente hubo más incendios que se salieron de control. Y quizás, arriesgando un poco la hipótesis, pues es un asunto de debilidad institucional por esta transición en la que estamos viviendo, la falta de los presupuestos, y también el tema de las condiciones de los bosques. En el caso de la región de la cuenca de Manalco, Valle de Bravo, como todas las demás, se registraron un número de incendios que fueron controlados principalmente por las comunidades, por las brigadas comunitarias que salieron a apagar los incendios, que salieron con sus propios recursos, muchas de ellas, algunas de ellas financiadas por la misma Comisión Nacional Forestal, y se metieron al bosque. Sin el trabajo de estas comunidades, pensamos que lo que fue una crisis ambiental hubiera podido resultar en una catástrofe todavía mucho mayor. Bueno, y de alguna manera esta crisis reveló que aquí hay un trabajo, y hay una organización, y hay un trabajo que tiene que ver con las comunidades, un trabajo que hay que reconocerlo, es un trabajo que se inicia, que se da hace algunos años y que en ese momento dio el fruto de enfrentar esa crisis, pero que aquí tiene que ver con una actividad distinta de manejo de los bosques, de gobernanza de las comunidades, que tiene que ver también con una relación diferente entre el ser humano y el entorno, esos preciosos bosques. Háblame un poco de este trabajo que está muy vinculado al Pazmit. Claro, durante todo el año las comunidades de ejidos y comunidades del municipio de Manalco, de esta zona, realizan actividades de manejo forestal comunitario. El manejo forestal comunitario no es nada más la extracción de árboles para producción de madera. Es una serie de actividades que tienen que ver con la conservación del bosque, porque el bosque al final es un organismo vivo que necesita de limpieza como todos los organismos vivos, necesita que le quiten lo que le sobra para que no se convierta en un problema de potencial de combustible que incendie los bosques. Entonces esta limpieza, esta extracción de lo que ya no le sirve al bosque, esta extracción de la madera que tiene mayor riesgo de ser incendiada, pues es parte de las actividades de manejo que hacen continuamente las comunidades. Estos trabajos de manejo que incluyen aclareos, podas, brecheos, caminos, brechas cortafuego,
quitarle toda la parte que se puede incendiar del bosque, pues está siendo apoyada por un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales por Manejo Integrado del Territorio. Este programa lo hemos estado manejando aquí, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible lo ha estado manejando en esta zona desde hace aproximadamente 10, 11 años. Consiste en apoyar a las comunidades con un presupuesto anual para que puedan llevar a cabo esas actividades del bosque, para que lo inviertan en acciones de manejo territorial y que se fortalezcan internamente en sus procesos de toma de decisiones, en sus procesos de acuerdos, en sus procesos de transparencia y rendición de cuentas. Y todo esto al final redunda pues, en bosques más sanos, bosques más fuertes y comunidades que pueden hacerle frente a este tipo de contingencias. Vamos a recorrer a lo largo del programa, apenas iniciamos, pero vamos precisamente a visitar algunos de los ejidos donde esto se está convirtiendo o es ya desde hace muchos años una realidad. Vamos a seguir platicando, Andrés, pero por el momento eso, seguimos en la ruta, seguimos en el viaje, vamos a irnos para allá y bueno, este lugar tan maravilloso que son las marimbas. Vamos a continuar en este especial de Unívoros. En este especial de Unívoros dedicado ni más ni menos que al manejo forestal aquí en la cuenca, el manejo, a ver, hay que decirlo correctamente, ¿cómo es? El manejo forestal comunitario. El manejo forestal comunitario aquí en la cuenca de Amanalco, Valle de Bravo. El ejido más distante del centro de Amanalco es Cerro de Piedra, donde nos encontramos con Marcelo Rodríguez, comisariado ejidal. Caminamos por el bosque reconociendo los servicios ambientales que nos presta, la generación de oxígeno, el agua que alimenta a la Ciudad de México, que en buena medida viene de estos bosques, la belleza de este entorno natural, la representación de la vida en cada uno de estos espléndidos árboles. Estamos conversando aquí en el bosque con Marcelo Rodríguez, él es el comisario ejidal de Corral de Piedras. Marcelo, cuéntame un poco qué es Corral de Piedras, en dónde nos encontramos, qué caracteriza a este ejido de Corral de Piedras. Corral de Piedra, miren, señores, es un ejido el más lejano de todo el municipio. Donde ahorita nos encontramos es en lugar de una parte del bosque, donde allí especialmente hacemos trabajos muy preventivos para prevenir, para cuidar nuestro bosque. Oye, yo Marcelo tengo mucha curiosidad sobre lo que ha beneficiado a las personas de Corral de Piedra, este manejo inteligente, podemos decir, del bosque. ¿Qué nos puedes decir? Porque además es un manejo que se ha dado ya desde hace algunos años. Mire, ese manejo que nosotros hemos tenido en cuestión de nuestro técnico, hemos hecho un manejo muy, muy diferente al que se realizaban en otros tiempos. Entonces, donde la gente se ha beneficiado, se ha beneficiado en muchas cosas, y de igual manera hemos cuidado el monte, le hemos correspondido al monte de esa misma manera, donde hemos hecho reforestaciones, hemos hecho, ahora sí, si cortamos nosotros un árbol, sembramos 20 árboles. Entonces, si cortamos 30, sembramos hasta 5,000 a 6,000 plantas. Entonces, para seguir conservando nuestros bosques y los protegemos en cuestión con brechas cortafuego, en cuestión de incendios forestales. Eso ha traído beneficios, digámoslo así. ¿Las personas aquí en Corral de Piedras viven mejor? Sí. De hecho sí nos ha traído beneficios, porque ahora sí los ejidatarios de ese ejido nos hemos beneficiado y se han hecho obras a través de esos apoyos, de ese aprovechamiento forestal. Se han realizado obras en el ejido. ¿Por ejemplo? Se realizó a través de un tiempo, por obras del ejido, se hizo. Ahora sí hicimos lo de la luz, porque ahora sí lo hemos trabajado por nosotros mismos, no hemos tenido ningún beneficio por parte de otros. A ver, espérame, eso es muy importante. Quiere decir que de alguna manera el manejo forestal, el estar, digamos, extrayéndolo de manera inteligente, el recurso natural interviniendo, quiere decir que este manejo inteligente ha logrado beneficios tan grandes como implementar
la red de tendido eléctrico, mejorar los servicios eléctricos que ofrece el Estado, pero mejorarlos ahí en la comunidad. ¿Así es? Así es. Mira qué importante. Oye, y también lo otro, hay un trabajo que ustedes están realizando con PASMIT, que es este trabajo con el Consejo Mexicano ese Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Cuéntame un poco de PASMIT, ¿qué es lo que el trabajo que están realizando? Hemos hecho retenciones, por decir, con ese programa, hemos hecho retenciones de suelo en barrancas, hay deslaves que hemos tenido. Ahí se han hecho cercas o gaviones, como se le nombran, para tener retenciones de suelo. Y ahorita, el año pasado se realiza un camino, donde ese camino va a tener acceso a nuestro bosque con más interés, o sea, más rapidez. Eso es muy importante, ¿no? Ese camino. Además de eso, me contabas que aparte del camino ha habido también háblame un poco de este asunto de las brechas cortafuego, que son muy importantes para contener el fuego, ¿no? Los incendios forestales que lamentablemente pues se dieron hace algún mes y medio, pues con frecuencia impactando a la Ciudad de México, pues con una crisis ambiental. De hecho nosotros, nuestro ejido es muy pequeño, pero hemos hecho unas brechas cortafuego de un total de hasta 7 kilómetros al redondo para prevenir de ese tipo al incendio a los bosques, para que no se nos pase. Si los incendios forestales fueron una de las causas de la crisis ambiental ocurrida en la Ciudad de México, esos incendios fueron combatidos con mucho esfuerzo por personas como Hipólita Santiago. Bueno, aquí estamos ya en la zona propiamente afectada, en este bosque, aquí en el ejido de Rincón de Guadalupe. Cuéntanos esta afectación, esto que podemos ver aquí, incluso aquí hay todavía restos de carbón, todavía restos de los incendios. Sí. Cuéntanos lo que pasa y cómo afecta incluso para el deslave, ¿no? Cuéntanos. Sí, principalmente sí nos afecta demasiado porque nuestra regeneración natural, como la que hicimos nosotros, que es nuestra plantación, pues se perdió totalmente. Nuestra fauna también pues murió, otra se va a otros lados, entonces de esa manera nos afecta también. No vamos a tener la suficiente retención de agua que necesitamos para pues nuestro consumo, ¿no? Porque ya que nosotros en la parte de aquí abajo tenemos nuestro depósito, que es la que nos alimenta a toda nuestra comunidad, ya no va a haber la suficiente retención. Y bueno, hay que decirle a las personas que precisamente ahorita, las personas que nos ven, estamos viviendo otra condición climática, estamos aguantando la lluvia a pie firme, el equipo de Canal 21, el compañero Barajas, Sajib Ramírez y yo, que estamos reporteando y contándoles esta historia. Pero bueno, ahora cuéntame el trabajo que ustedes realizan. Aquí vemos el bosque, realmente no se nota demasiado porque el bosque es maravilloso, pero vemos la devastación. ¿Qué nos puedes decir sobre la cantidad de hectáreas que fueron devastadas por este incendio, por esa serie de incendios que ocurrieron hace algunos meses? Pues en este caso no tenemos a lo mejor la cantidad exacta, pero pues sí nos afecta. Nos afecta. Lo otro, si quieres, vámonos caminando para allá, ¿sí? Porque queremos ahora ir a una zona donde precisamente los comuneros de aquí, de Rincón de Guadalupe, trabajan en favor de la regeneración del bosque. Yo sí les quiero decir algo a las personas que nos están mirando por televisión y que están compartiendo con nosotros esta aventura de venir al bosque y de estar aquí bajo la lluvia. El bosque es maravilloso, ¿eh? El bosque ya se regenera, es decir, han pasado algunos meses y aquí podemos ver ya lo verde, ¿no? Háblanos de esta fuerza natural del propio bosque. ¿Es así lo que estoy diciendo o estoy exagerando? ¿Qué nos puedes decir? No, sí, así es. Por sí misma la naturaleza es tan sabia que en gran parte ella misma se empieza a regenerar. Ya el clima, claro, ya llegaron las lluvias, ya la condición es benéfica, pero hay que reconocer que precisamente gracias a este trabajo, a estas brechas cortafuego, es que esos incendios no se provocaron. Y si en la Ciudad de México sufrimos una crisis ambiental hace algunas semanas, esa crisis hubiera sido todavía peor si no
hay el trabajo por parte de ustedes. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la cuenca de Amanalco, Valle de Bravo, opera un programa de alto impacto social, el PASMIT, pago por servicios ambientales para el manejo integrado del territorio. Pues continuamos con este reportaje aquí en Amanalco. La belleza del bosque es impresionante, Andrés. Yo quisiera que nos digas qué significa para la gente de esta región el bosque. ¿Qué significa para estas personas de las comunidades, para ti mismo que haces un trabajo constante aquí en el bosque? ¿Qué significa el bosque? El bosque significa para las personas que viven aquí, primero, un rasgo muy fuerte de identidad, ¿no? Ser de Amanalco significa pertenecer al bosque, dedicarse al aprovechamiento sustentable del bosque, obtener del bosque los medios de vida y una forma de sostenerse ellos y sus familias, con el turismo, con la madera sustentable, con la extracción de no maderables como hongos, como plantas medicinales. Significa también un espacio de bienestar y un espacio de arraigo. Hemos conocido a varias personas, hemos recorrido distintos lugares y al final de cuentas nos percibimos, ¿no? Y me vale mucho, para mí es muy importante destacar la importancia de la organización de las comunidades, ¿no? Pero esa organización, lamentablemente, por distintas circunstancias, enfrenta problemas. ¿Cuáles son los problemas que en este momento, los grandes obstáculos que enfrenta la organización, el trabajo comunitario para el manejo racional del aprovechamiento de los bosques? Pues de manera muy prominente, no quiero decir que el principal, pero de manera muy prominente está el tema de la sucesión, del relevo generacional. Existe ya un tema de que los jóvenes no están siendo involucrados en el manejo territorial, de que también hay una brecha muy importante de género, son muy pocas las mujeres que están involucradas en la toma de decisiones en el manejo forestal. Creo que esta desigualdad con el tiempo se ha convertido ya en un obstáculo para tomar decisiones mucho más inclusivas, incluyentes, ¿no? que permita reflejar el sentir y las ganas de la energía de trabajar de estos sectores de la población, las mujeres y los jóvenes. También creo que hay de las nuevas generaciones, sobre todo, un proceso cada vez más claro de desvinculación territorial. Se van, hay migración, hay una aculturización también por parte de los jóvenes que no están encontrando, digamos, las respuestas necesarias para sus perspectivas de vida, y creo que ese es un gran reto que tenemos por delante. Si bien es cierto que las comunidades pues, han estado trabajando, han estado haciendo un manejo muy interesante del territorio, es necesario transitar hacia un esquema en el que los jóvenes también puedan participar, aportar sus ideas, su creatividad, su energía para poder tomar mejores decisiones sobre el territorio. Hay una pregunta que es fundamental y que yo quisiera compartir con ustedes que nos están viendo en este especial de Unívoros. Esta pregunta es la siguiente: ¿de qué manera la organización, el trabajo comunitario del aprovechamiento de los bosques impacta a lo que podemos considerar el buen vivir de las personas? Andrés, ¿qué nos puedes decir en relación a esta pregunta tan amplia, pero en la que sin duda aquí en Amanalco hay evidencias muy concretas de ese trabajo, de alguna manera también organizado por ustedes? Claro, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de saber que el aire que respiramos, que el agua que tomamos, que los productos que consumimos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, los productos agrícolas tienen un origen. Y creo que saber de dónde vienen, qué impactos tienen esos productos en la producción, en las tierras, en el aire, en el agua, es importante para que podamos vincularnos de mejor manera con los espacios territoriales que están produciendo estos bienes que nos sostienen a todos. En el caso de Amanalco, pues es una fuente importante de agua, de aire, de productos agrícolas, que podemos nosotros como consumidores desde las grandes ciudades incidir en que los sistemas de producción se vuelvan más sustentables o seguir alimentando sistemas de producción completamente depredadores de los sistemas naturales, ¿no? Y aquí hay un trabajo por parte de la organización del Consejo Civil y por parte de las comunidades. Háblanos un poco de ello, a qué comunidades impacta y cuáles son los beneficios que se han dado. Pues como te decía hace un momento, tenemos un trabajo con 20 núcleos agrarios donde trabajamos sistemas agrícolas sostenibles, donde trabajamos
humedales para evitar que las descargas de agua se vayan a los cuerpos, a los ríos. Tenemos trabajo con los bosques en el manejo forestal comunitario, tenemos trabajo también con las mujeres y los grupos indígenas. Entonces todo esto configura un espacio de apropiación y de manejo de los bosques, apropiación social y manejo de los bosques que dan medios de vida sostenibles y un formato de trabajo que nos da mucha esperanza para seguir trabajando en él. Pues yo agradezco mucho tu hospitalidad y la verdad de las cosas que hoy, en esta crónica que hemos compartido con ustedes, damos la buena noticia de la vida y del cuidado de los bosques. Seguimos adelante aquí en Unívoro. La buena noticia de la vida tiene que ver con lo que ocurre en muchos de los núcleos agrarios de Amanalco, donde los ejidatarios se organizan, donde ellos se han apropiado socialmente de los bosques y manejan con racionalidad sus recursos. Continuamos en Unívoros.